Muchas gracias por acompañarnos aquí en el estudio. Gracias, muy amable, gracias. Pues estábamos viendo, es un caso, el de Lozoya, un caso emblemático en términos de combate a la corrupción. Es un caso mediático sin duda y un caso en el que se espera que sucedan a continuación muchas cosas, pero me gustaría empezar o usarlo de pretexto para que nos platicaras un poco de por qué sería un caso emblemático en términos de una forma de hacer las cosas diferentes por parte del gobierno, y en esa medida, ¿por qué entonces un caso como este no sería, como algunos han interpretado, una vendetta política? Sí, no, es una clara muestra de que este gobierno de la Cuarta Transformación, el licenciado Andrés Manuel López Obrador lo prometió y lo cumplió, no iba a avanzar a partir de quinazos, de vendetas o de chivos expiatorios, sino a partir de un trabajo muy sistemático para combatir la corrupción. Hoy, con la llegada ahora incluso física de Lozoya, capturado ya a nuestro país, empieza, digamos, se profundiza, se avanza en el combate a la impunidad, que es lo que teníamos un poco atorado en términos sobre todo del derecho a la verdad, de saber qué pasó, cómo se defraudó al Estado. Entonces lo que evidentemente el asunto de Lozoya implica es un antes y un después en el combate a la impunidad y sobre todo en las muestras que estamos dando, los resultados concretos que estamos dando de la nueva relación Estado o gobierno, Estado-sociedad. La sociedad ya está tomada en cuenta, de hecho la Secretaría de la Función Pública me parece es un epítoma de ciudadanización. Quien la encabeza es una ciudadana, que además ustedes conocen desde esos ayeres, de ser ciudadana, de ser académica, de ser una mujer mexicana que ha llegado a este encargo, que es un honroso encargo, pero un encargo muy difícil, muy fuerte, y en el cual, junto con todos nuestros auditores, fiscalizadores, visitadores, abogados, no estamos fallando. Lo de Lozoya, ahí también una vez más me siento muy honrada de que desde la Función Pública participamos en términos de su inhabilitación. Desde mayo lo inhabilitamos por una década, 10 años para poder ocupar cargos públicos, además de multas resarcitorias millonarias, a él y a sus directores generales más cercanos, al director de Fertinal, ¿Cómo se da este primer momento? A los directores. ¿Cómo se da la coordinación entre distintas dependencias para llegar al caso Lozoya, que se empiecen a detonar todos los procesos desde cada una de las dependencias que se dan en paralelo? Sí, la coordinación era fundamental. De hecho, bueno, nosotros dentro del gabinete estuvimos muy coordinados desde la época de la transición. Se recuerdan ustedes que fueron varios meses desde que ganó la presidencia del licenciado Andrés Manuel López Obrador hasta que tomamos ya posesión, y evidentemente eso nos dio un margen de acción de mucha coordinación entre las dependencias, pero el asunto de la justicia administrativa, que es la que nos tocaba empujar desde el principio a nosotros, pues no perdimos ningún tiempo. Incluso durante esos meses estudiamos a profundidad los expedientes de Pemex, ¿no? Y determinamos quién nos iba a ayudar ahí, y entonces tuvimos mucha celeridad para dar el primer gran paso que detonó un proceso ya penal, que es el que ahora vamos a estar atestiguando, y como él ya anunció incluso, va a dar muchísimos más elementos, y entonces el trabajo de esta Secretaría de la Función Pública pues se va a duplicar. Vamos a seguir trabajando, y desde la Función Pública pues se empiezan a detonar muchos otros procesos penales. Hemos trabajado muy cercanamente, muy de la mano con la Fiscalía, que con todo respeto a su autonomía, con todo respeto a digamos, evidentemente sus facultades y su ámbito de acción, ha trabajado de forma muy estrecha con nosotros, en particular obviamente la Fiscalía especializada en combate a la corrupción con la doctora Mijangos, pero desde luego también con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Una coordinación que se deja ver entre distintas instancias. Irma Heréndira, pero ¿qué pasa? Mira, ya está detenido Lozoya, está en México. Las investigaciones bajo el marco jurídico y legal y transparente llevarán a donde tengan que llegar y a quienes tengan que llegar, pero para que exista un corrupto necesita haber un corruptor.
¿Qué sigue con investigaciones, por ejemplo, a esta empresa Odebrecht que tanto corrompieron aquí en México y en otros lugares del mundo, pero en lo que respecta a nuestro país? ¿Se va a seguir una línea de investigación también hacia ellos para evitar en el futuro que se sigan dando este tipo de situaciones? Sí, no, desde luego, las investigaciones siguen, las investigaciones de todos los otros implicados que siguen pues con la necesidad de tener un castigo, en este caso desde la justicia administrativa, y para en particular el caso Odebrecht, la constructora de Norberto Odebrecht ya tiene un par de procesos todavía en curso desde la función pública. Estamos en una etapa de desahogo de pruebas y muy pronto se nos van a entregar incluso información de Brasil, que está por llegar a nuestra unidad de responsabilidades que tenemos en Pemex para el deslinde también de esta investigación. Nosotros llevamos pues miles de auditorías cotidianamente, en particular enfocándonos en los proyectos del desarrollo, en las palancas del desarrollo, y una de las palancas del desarrollo, todo el mundo lo sabemos, es la industria petrolera. El presidente se ha comprometido con el relanzamiento de nuestra industria petrolera a través de la refinería Dos Bocas, donde hemos asistido muy frecuentemente y estamos acompañando esta construcción de la refinería, y evidentemente también en otras aristas de la reconstrucción de lo que es Pemex. En el asunto de Pemex hemos trabajado muy de la mano con el director general para analizar los pasivos que tenía esta empresa y deslindar las responsabilidades tanto para la asignación de las responsabilidades administrativas como también para dar vista penal a los que defraudaron con este abuso de los recursos públicos en esta empresa de Pemex. Entonces, pues no nos contentamos nada más con la investigación y la sanción administrativa, sino que también damos vista muy cotidianamente a otras autoridades y en particular a la Fiscalía. En estos 2 años que tenemos al frente de la Secretaría de la Función Pública, llevamos 133 denuncias penales por asuntos de corrupción, y eso en comparativa con las investigaciones penales que desde la Secretaría de la Función Pública se dieron en el sexenio pasado, pues rebasa con mucho, porque durante el sexenio de Peña Nieto hubo alrededor de 190 denuncias penales en 6 años. Entonces, 190, ¿cuántas llevan ahora? Nosotros llevamos 133 en 2 años, y pues seguramente se van a triplicar, ya digo, precisamente por toda la información que va a surgir a partir de la llegada de Lozoya. Entonces, no nos detenemos, ¿no?, en esta situación de... Justamente hablando de esos 2 años, a mí me gustaría recuperar, Irma Eréndira, cuando llegas tú a la Secretaría de la Función Pública, llegas a una institución prácticamente desmantelada, y que el gobierno pasado, la verdad es que había hecho una muy triste labor, ¿no? O sea, si nos atenemos a lo que pasó con el caso de la Casa Blanca, etcétera. ¿Qué te encuentras cuando llegas y qué pasos dieron para reconstruir una cosa que pues prácticamente tuvieron que agarrar de cero? Sí, fíjate y convertirla en la que ahora es. Efectivamente, lo que nosotros nos comprometimos a hacer a mi llegada fue a relanzar la función pública. Todos los ciudadanos sabían que era la SEP, las siglas de la SEP, pero nadie sabía que era la SFP. Hoy todo el mundo sabe, todos los ciudadanos saben que existe una Secretaría de Estado que es la Función Pública. Los ciudadanos están constantemente visitándonos, los funcionarios públicos vienen muy frecuentemente a la Función Pública a pedir apoyo, a pedir ayuda, asesoría, y evidentemente también los contratistas, los proveedores, los licitantes tienen que estar en contacto con la función pública. Los gobernadores han estado muy estrechamente trabajando con esta nueva función pública, y entonces lo que voy es que es una secretaría renacida, una secretaría que ha logrado posicionarse política, jurídica e institucionalmente muy claramente. Y eso es paradójico porque antes la Secretaría de la Función Pública que yo encontré era una secretaría muy obesa, en primer lugar, muy cara, muchos viajes internacionales, muchos lujos, grandes sueldos, 3 subsecretarías, oficialidad mayor, coordinaciones generales muy robustas. Y nosotros, evidentemente, por instrucción del presidente, por esta política de austeridad republicana, pues estamos operando al mínimo de los costos,
y dando muchos más resultados. Entonces ya solo tenemos 2 subsecretarías, le cambiamos el nombre por instrucción de una servidora, ya solamente son la Subsecretaría de Combate a la Corrupción y la Subsecretaría del Combate a la Impunidad. Y con ¿cuántas eso, subsecretarías tenían anteriormente? 3 más más la oficialía mayor que tenía nivel de subsecretaría y una coordinación importante también con direcciones generales adjuntas. Con todos los gastos que conlleva, ¿no? Direcciones generales adjuntas. Un montón. Con todos los gastos que conlleva, pero con muy pocos resultados. No dejó precedentes. La Secretaría de la Función Pública del sexenio anterior, como bien dices, Irma Heréndira, pues pocos lo conocíamos, no dejó precedentes. Ahora sí se deja un ejemplo claro a través de la función de esta Secretaría para que no se vuelvan a repetir operaciones como Zafiro, como Odebrecht, como agronitrogenados y varias más. Sí, efectivamente, ahora estamos muy presentes, no solamente, repito, en la impartición de justicia administrativa, sino también en la ciudadanización. Cumplimos con 3 proyectos muy importantes con los cuales me comprometí desde mi llegada, que era impulsar una unidad de ciudadanos alertadores de la corrupción, Sí. los llamados whistleblowers en otros países, en otras culturas. Que no se les paga, ¿verdad? Hay que dejar eso claro. En otros países hay posibilidad de recompensas, nosotros Aquí no. Nosotros estamos apostando por la construcción de una nueva ética pública y entonces la recompensa es moral, la recompensa es... ¿Cuánto tiempo lleva en vigor esto de los alertadores? Pues ya tiene más de 1 año y medio. ¿Y qué resultados han tenido ahí? No, pues nos ha ayudado mucho precisamente a todos estos logros de Pemex, a los logros de CFE, a los logros de aduanas. Estamos trabajando muy claramente en una reestructuración también de lo que son las APIs, las aduanas, los puertos. Hemos realizado más de 2.500 auditorías y sobre todo el secreto de esta visión ciudadanizante que estamos haciendo es que estamos haciendo visitas, estamos con trabajo en terreno. El presidente lo que más le pesa es un gobierno de funcionarios que solo estén en un escritorio. No, dice, hay que salir, exacto, y moviendo papeles de un lado a otro y leyendo el periódico. Dice, no, salgan a terreno, visiten, actúen, interactúen, y eso es lo que se ha dado de instrucción y desde esta Secretaría estamos trabajando con esta lógica de ciudadanizar, de escuchar y de visitar a nuestros Decías ciudadanos. que eran 3 ejes, los alertadores y otros 2. Sí, los otros 2, el de la probidad empresarial, ¿no? Lanzamos un padrón de probidad empresarial, también muy importante, porque antes se trabajaba en negativo, la sanción, la multa, la inhabilitación a los proveedores, que se lo seguimos utilizando cuando se necesita, llegado el momento, pero estamos trabajando a través de lo que son las listas blancas, es decir, los incentivos para que se fomente una nueva ética empresarial de probidad, de apoyo. Y en este momento, por ejemplo, de la emergencia sanitaria, de la pandemia, nos ha servido mucho precisamente para que las asignaciones directas, que son necesarias precisamente por la emergencia, pues se den a los mejores, a los que son partes de nuestro padrón de integridad empresarial. Entonces la integridad empresarial es fundamental. ¿Con qué tipo de incentivos, por ejemplo? Bueno, pues eso, si eres miembro del padrón de integridad empresarial de la Secretaría de la Función Pública, tienes puntos extra para que la asignación directa vaya a tu empresa precisamente porque has cumplido con... Muy bien, ¿y el tercer eje? Y el tercer eje tiene que ver con la profesionalización, con el servicio civil de carrera, promoviendo y auspiciando a las mujeres. Un servicio civil de carrera con perspectiva de género. Se nos ha acusado mucho este asunto del feminismo, etcétera, al presidente, y el presidente es quien nos ha instruido a que abramos a las mujeres cargos de dirección, cargos de confianza, porque pues, como ustedes saben, las mujeres tienen que tener mucho más protagonismo en la vida pública, y entonces nuestro servicio de profesionalización, el servicio civil de carrera, tiene esta perspectiva de apoyo a las mujeres. De hecho, tenemos el primer concurso profesional de carrera exclusivo para mujeres y pues va a haber más de 2.500 posiciones. Se reactivó precisamente hoy, se publicó en el DOF reactivado porque se había suspendido por la emergencia sanitaria, y entonces los invito a que consulten en la página web este concurso exclusivamente para las mujeres de nuestro país. No, bueno. Muy bien. Para cerrar,
Ya se nos acaba el tiempo, Irma Heréndira, tendríamos más preguntas que se quedan en el tintero, ojalá puedas venir otro día, pero nada más para cerrar, grandes retos o principalmente qué retos enfrentan dentro de la labor que hacen. Pues mira, obviamente el más importante reto es la obra pública, porque el presidente se ha comprometido con la obra pública importante, como son evidentemente las refinerías, el Tren Maya, el nuevo aeropuerto. Entonces ahí es donde tenemos que tener un acompañamiento cívico, un acompañamiento de fiscalización y de visitas muy cotidianas. Lo estamos haciendo, hay mucho compromiso por parte del personal y de los miembros de la función pública. Y la obra pública en general encierra pues desafíos importantes por los viejos usos y costumbres de no cumplir, que en algún aspecto pueden prevalecer, pero precisamente por eso la función pública ha parar esa inercia. Sí, sobre todo que se cumplan los tiempos, que se fijen los costos muy claramente y que no salgan de esos esquemas del anterior, como ocurrió en el anterior gobierno. Pues obra pública. Con todo esto se crea una nueva relación también entre ciudadanos y servidores públicos, porque antes parece que era una dicotomía y que había una desconfianza absoluta entre ellos. Ya estamos caminando, Irma Heréndira, hacia otro lugar en el que podamos caminar juntos, ya no separados. Así es. Muchas gracias. No, al contrario. Gracias por haber venido, Irma Heréndira. Esperamos, repetimos, que puedas venir otro día a seguir platicando con nosotros. Muy honrada, todas las veces. Secretaria. Gracias. Y con esto nosotros nos vamos a una pausa. No se vayan, es muy breve, regresamos.